Vamos a hablar de política, mate en mano, tranquilo. Vamos a tratar de analizar el momento actual, pero sobre todo el momento actual, no solo desde lo descriptivo, sino desde lo proactivo. ¿Qué hacemos? En vez de estar protestando en los grupos WhatsApp, esa protesta transformarla en acción concreta. ¿Con quién lo vamos a hablar? Lo vamos a hablar con Manuel Font, politólogo, hombre de campo, que nos va a contar un poco qué es lo que está pasando. Maestro, ¿cómo estás? Hola Ricardo, un abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Gaucho, te voy a tirar una hipótesis. Vos decime a ver si, cómo la ves. Mi hipótesis es que este gobierno está envejecido, debilitado, muy atomizado y que la oposición por primera vez está más unida y es más grande de lo que fue históricamente y que tiene un pueblo que sale a la calle y sale a hacerse expresar, cosa que antes no salía, salía nada más que de un lado de la grieta y no el otro. Y la otra, que el campo no es el campo del 2008, es un campo poderoso, fuerte, con mucha gente joven, con mucha bronca de cosas que están ocurriendo. Entonces, lo que hice fue casi hacerte una especie de equilibrio de fuerza, ¿no? Por un lado te digo, vos tenés todas las debilidades que yo veo en este gobierno y por el otro lado todas las fortalezas que veo del otro lado. ¿Qué es lo que te quiero decir? Me parece que a veces estamos arrugados pensando que ellos son fuertes y me parece que los fuertes ahora somos los que estamos del otro lado de esta grieta. ¿Cómo la ves? Bien, vamos por partes. Estoy parcialmente de acuerdo con tu hipótesis. Quiero decir, es una hipótesis válida. Ujú. No sé si es un gobierno estrictamente envejecido. Digamos, empecemos por el lado del oficialismo. Yo veo un gobierno sí atomizado, que nació atomizado, digamos, ahí tenés eh, un primer rasgo distintivo de otros gobiernos peronistas, que quiero decir, en este caso y por primera vez, el que ganó no alineó. Alberto Ujú. Fernández ganó la elección y no es el que lidera el peronismo. Y no hay liderazgo. ¿Te acordás que discutíamos la otra vez sobre Sí. si Cristina gobierna o no gobierna? ¿Quién tiene? Cristina es el actor preponderante de una coalición que no domina. Entonces, primer punto, un gobierno que tiene el potencial de ser muy fuerte, porque tiene muchos actores adentro, tiene prácticamente a todo el peronismo adentro, tiene a todo el arco sindical adentro, no logra hacerlo porque no logró alinearse. Entonces, viste, es como te lo lleva a las cuestiones de desarrollo, viste, cuando dicen Argentina es un país rico y sin embargo somos pobres. No, somos un Ujú. país potencialmente rico, si no aprovechás esas riquezas no lo terminás haciendo. Bueno, lo mismo le pasa al gobierno, es un gobierno potencialmente fuerte que no logra aprovechar esa fortaleza. Esa atomización lo que genera más que envejecimiento, perdón, es una especie de eh, No, yo te decía, escúchame, Manuel, entumecimiento. yo Sí, te dije dos cosas. Te dije atomización y además punto. sí, Y aparte envejecimiento. Y envejecimiento, ¿sabés por qué envejecido. te lo digo? Porque la veo a Cristina, que es la real líder, en teoría con el 35% de los votos, su caudal y el Instituto Patria, y veo gente vieja con las mismas viejas ideas de su propio gobierno, ni siquiera las de Néstor Kirchner, porque creo que Néstor Kirchner era más moderno que ellos. Las viejas ideas de su última parte del gobierno, más toda esa sanata setentista que no va con el mundo, digamos, de distribuir por pobreza en vez de generar riqueza. Por eso te decía, envejecido en ideas, Sí, ¿no? Siempre a la retaguardia, tratando a la defensiva o atacando al que hace en lugar de decirle, Gaucho, hace más, contratame más gente. ¿Qué querés? Que te baje sí, cargas sí. sociales, te bajo cargas sociales, pero meteme 1 millón de tipos más de trabajo. No lo veo en esa, ¿viste? Lo veo repartiendo como El, hacen siempre. exacto, el kirchnerismo, o si querés el cristinismo, para ser más exactos, Sí. es una fuerza que basa su praxis política más en el conflicto que en la propuesta o en la generación de alternativas, digamos. Y eso te pone a la retaguardia de alguna manera, o sea, te pone en actitud reactiva. Vos lo que buscás son conflictos para avanzar. Entonces, difícilmente te plantees o planifiques. Vos fíjate que en general el kirchnerismo es muy hábil y trabaja muy bien todas cuestiones de corto plazo en términos electorales. Digo, es un espacio que se maneja con el cortoplacismo. Pero te vuelvo a lo del gobierno, porque me parece que es interesante esa hipótesis. Digo, estamos de acuerdo, hay un envejecimiento en términos de las ideas. Yo lo Ujú. que creo que hay, y creo que es lo que más pesa, incluso más que el envejecimiento, es el entumecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? La atomización genera falta de movilidad. Nadie se anima a mover un dedo por el temor a ser castigado. Entonces vos tenés, yendo a la gestión, una segunda línea que no toma decisiones, porque sabe que cualquier decisión, vos fijate
digamos, llegamos al extremo de que hubo una resolución del Ministerio de Salud que aprobaba un aumento para las prepagas y la resolución siguiente lo dio de baja el aumento, con horas de diferencia. Esto pasó el 28 de diciembre encima, el día como es de esto de la inocencia te valga. Entonces, ponete en el lugar del flaco que tiene que firmar esa decisión, no del ministro, que ya no es más ahora, gracias a las vacunas, pero el tipo que redacta la norma, la redacta sabiendo que alguien va a levantar un teléfono para decir por qué hicieron esto, denlo de baja. Y obviamente eso implica un costo. ¿Qué haces? No haces nada. Te retirás y esperás a ver para dónde sopla el viento. Entonces, ahí lo que tenés es una crisis de toma de decisiones. Vos tenés un gobierno que no toma decisiones, que no decide avanzar en ningún aspecto. Insisto, tengo amigos del sector que me llamaban el día que Alberto Fernández, ¿te acordás que Alberto Fernández en un momento dijo, el campo tendrá que entender y si no entienden, le voy a subir las retenciones, algo así. Sí. Al otro día había una reunión de la mesa de enlace con el presidente. Me llama un amigo y me dice, ahora sí se pudre todo. Le digo, probablemente mañana Alberto Fernández le diga que son el sector más productivo de la Argentina, que los necesitamos de pie y trabajando y que no va a aumentar las retenciones. No pasó estrictamente así, pero no tomó la decisión de aumentar las retenciones. Entonces, tenés todo el tiempo ese doble juego. Ahora te pregunto, Manuel, sí. Ahí, siguiendo un poco la hipótesis, viste que yo te decía, la oposición después. Tenés por un lado la parte debilitada, y para mí, en mi hipótesis, nosotros no nos damos cuenta que hay una parte muy fortalecida de la ciudadanía, del campo y de la oposición. Entonces, ahí lo que vos me decís me da la razón, en cierta manera, que el campo fuerte, porque en 24 horas, yo diría, el presidente, mirándolo desde el punto de vista positivo, recapacitó. Mirándolo desde el punto de vista político, creo que arrugó, porque se dio cuenta, flaco, estos gauchos me van a armar un despelote en medio del despelote que tengo y va a ser complicado. Y además podemos tener problemas de desabastecimiento, ¿no? Así que me parece que ahí... Vos tuviste una señal bastante clara que fue la de las exportaciones de trigo. ¿Bien digo? ¿O de maíz? De maíz. Claro. El cierre de exportaciones de maíz. Sí. Eso generó un conflicto de muy baja intensidad, con muy poca repercusión, incluso dentro del propio sector. Y así todo, en 48 horas, se dio de baja la decisión. Exacto. Que también es una mala señal, digo. O sea, es una mala señal que te cierran las exportaciones. Es una mala señal que a las 24 horas te las vuelvan a abrir, porque vos decís, bueno, ¿cómo tomo decisiones de acá en adelante? Como empresario, ¿en qué marco tomo decisiones? Y ahí te suma... en una cancha que flota. Te suma los casi... Sí, dale. Déjame decirte esto, en términos de la oposición. ¿Qué es lo que está pasando? Más allá de la fortaleza, yo creo que el campo, el sector agropecuario, la comunidad agroindustrial, como lo queramos llamar, podría haber construido mucho más fortaleza, digamos. Esto es lo que yo llamo vinculación estratégica. Si vos construís instancias de participación, de diálogo, generás instituciones, generás una voz más o menos consensuada, en el momento en que se abre la posibilidad estás mucho más preparado. Yo entiendo que eso hoy no termina de pasar de todo y es lo que venimos hablando que pasa en muchos pueblos y demás. Ahora, sí tenés una caja de resonancia mayor que en otra época. Vos tenés una fuerza política, por primera vez, opositora a un gobierno peronista, que aglutina a la mayor parte de la posición opositora al gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Ese 40% que votó a Mauricio Macri en la elección en que ganó Alberto Fernández, en la elección del año pasado, del anteaño pasado, perdón, pero entre medio de la pandemia es como que nos puso en pausa un año que ya pasó. Ese 40% encuentra un canal para hacer visibles sus demandas, con diferencias internas y demás. Digo, en un país dividido en dos, vos tenés una parte que es el sector más vinculado a la matriz populista, podríamos decir. Dicho esto con todo respeto, son opiniones y cualquiera puede tenerla. Y otro sector más vinculado a un modelo más cercano a lo que propone Cambiemos, de mayor integración al mundo, de respeto a la institucionalidad y demás. Hasta acá, en el rol de opositores, ese sector no populista no encontraba un canal para hacer transitar sus demandas. Vos fijate que Cristina en el 2011 saca el 54% de los votos en una gran elección, y lo más interesante de esa elección en términos políticos es que el segundo sacó el 11%. O sea, ese 40% que quedaba, 45%, vos lo tenías atomizado en 10 partes. ¿Qué pasa? Cuando vos eso lo tenés, cuando hay una fuerza política que representa esos intereses, cuando hay un canal por el que transitan esas demandas y se constituyen en agenda, la resonancia es mayor.
El problema que te puede generar el campo ya no es perder los votos del campo, es perder los votos de todo un sector que forma parte y que encuentra de un sector más amplio y que encuentra una caja de resonancia en una alternativa política, con lo cual cobra más visibilidad sus reclamos, sus posiciones y demás. Creo que ahí está un poco la cuestión. Decime, Manuel, un tema clave acá, ¿cómo debería organizarse la oposición? ¿Qué candidatos hay que vos veas que tengan que aparecer, figurar o no figurar? La oposición está en un proceso de discusión interna, digamos. Vos hoy tenés al radicalismo definiendo su interna entre un espacio más vinculado a Daniel Salvador, digamos, un espacio más tradicional, y el espacio de Martín Lustó, que plantea cierta renovación y demás. El PRO con algunas discusiones de otro tipo, también con sectores más radicalizados, digamos el sector Patricia Bullrich y sectores más dialogales, que puede ser el sector Horacio Rodríguez Larreta, para ponerle un nombre. Entiendo que viene un proceso de definición de candidaturas y demás, y que cada vez, digamos, el aspecto favorable en términos de la oposición es que cada vez más se disipan las dudas respecto de una posible fractura del arco opositor. Creo que ahí hay un entendimiento y un aprendizaje de parte de la hoy oposición, del conglomerado Cambiemos, digamos, de que más allá de las diferencias internas y más allá de ir encontrando formas de dirimir esas diferencias, es imprescindible que el espacio se mantenga unido. Entonces, hoy todavía no hay muchas candidaturas en vista, hay una discusión por tener en la provincia de Buenos Aires, eso empezará a tomar color a partir de marzo, cuando el radicalismo tenga sus elecciones internas, y después habrá que ver cómo se da ese proceso de negociación. Pero entiendo yo, sin dudas, respecto de la continuidad de ese espacio llamado Cambiemos o Juntos por el Cambio. Decime, figuras como Macri, que tiene mucha gente que lo critica, pero que también sigue siendo una figura emblemática, ¿no? Cuando uno lo mira, yo creo que si vos decís, a ver, de las figuras más emblemáticas, a lo mejor Rodríguez Larreta primero, por ahí María Eugenia Vidal, y tercero seguramente debe ser él, Patricia Bullrich, ya empiezan a aparecer figuras así, ¿no? Vos tipo como Macri, como María Eugenia Vidal, bueno, Patricia Bullrich creo que va a ir, ¿deberían jugársela y encabezar listas de diputados para empujar? ¿No son ellos más caras visibles que atraiga voto que si ponés un tipo de segunda línea o no tan conocido? Ahí entran a jugar, viste, las decisiones también de estrategia política. Hasta dónde te sirve poner un candidato que después sufre un proceso de desgaste de 2 años, digamos que le puede jugar muy en contra. Le pasó a Sergio Massa. Sergio Massa era presidenciable en 2013, tenía la posibilidad cierta de ganar la elección, no llega a un acuerdo, ¿te acordás? Una posibilidad famosa que hubo de acuerdo con Daniel Scioli, que eso se rompe a último momento. Entonces, como no tenía la fortaleza suficiente para ganar sin ser el candidato, termina teniendo que ser la cara visible del espacio, y eso le jugó en contra, porque te ponen en el candelero 2 años antes del proceso electoral. Entonces, ahí empezará a discutirse esa cuestión. Vos lo que tenés hoy en Cambiemos, que lo tenés también un poco en el oficialismo, ¿no? Es esta cuestión de tener guardianes a los extremos, Cristina de un lado, Macri del otro, que te garantizan el voto de los sectores que están sí o sí en ese espacio, y después jugadores que juegan más en el centro, que son los que van a terminar definiendo la elección, o los que van a terminar volcando la decisión de los votos que están ahí en el indecisos o en el medio. Me parece que para hacer nombre respecto de candidaturas todavía falta, porque hay que evaluar muy bien en qué condición llegan ambas fuerzas. Si vos llegás a la elección con un gobierno muy fortalecido, por ahí tengas más obligación de poner nombres de peso. Si llegás con un gobierno más debilitado, por ahí tenés la posibilidad de jugar más mostrando apertura, mostrando un espacio consolidado y no tanto de ir con nombres específicos. Ok, fenómeno. Bueno, vamos de nuevo a la hipótesis, analizando un poco, casi te digo, es una hipótesis de, me parece, macroestrategia política. ¿Qué es? Y ahora pensando un poco en el campo y en algunas cosas que vos dijiste, me parece que son momentos
para dejar la queja, el llanto, la bronca y transformarla en acción concreta. Es decir, todo eso que vos zapateás y que sabés que no se va a corregir, porque están hablando de Cristina, zapatea contra Cristina, contra Alberto, que yo, es más una descarga psicológica, que está bien, que algo proactivo. Es decir, vos sos un tipo que en realidad no está sirviendo para nada y demás, creo que amargás a tu familia escuchándote. Pero la pregunta es, ¿el campo qué debería hacer ante este escenario si la hipótesis es más o menos como la planteamos? Un gobierno, no voy a decir debilitado, pero un gobierno que no ha demostrado lo que la gente le pidió, porque no lo hizo, porque además lo hace mal, porque ni siquiera la vacuna la supo manejar, no supo manejar la pandemia con 220 días encerrado, no supo manejar el PBI, que fue de los desastres más grandes. Entonces, incapaz de gestionar. Quiere decir que me parece que hace falta tener un poder legislativo más fuerte. Es un buen argumento, incluso ante un peronista. Tal vez no ante un camporista o un kirchnerista fuerte, pero sí a cualquier tipo que sea una persona de bien. Dice, mira, Gaucho, no tuvieron fortaleza para hacerlo, y si le da más fortaleza en el legislativo, lo único que va a hacer es Cristina, que se preocupa nada más que por zafar ella, va a ir sobre la justicia, con lo cual en realidad vamos a hacer que el país todavía tenga más pobreza de la que tiene. Entonces, ¿cuál es esta hipótesis? Trabajemos para tener un poder legislativo que va a costar, porque es real que hubo muchas bancas que se ganaron en un muy buen momento, como fue el 2017 de la oposición y de Ujú. Cambiemos. Hoy vos tenés que sostener eso, que ya es un laburo bárbaro, y además ganar más para poder justamente tener voz en el Congreso y no estar dibujado y que te gane Cristina en todos los partidos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué debería hacer? ¿Cómo debería actuar el campo? Yo a veces pensaba algunas herramientas, no sé, salir, hablar en las escuelas, meterte, acercarte a los concejales, en tu grupo WhatsApp, qué sé yo, motivar a la gente de la ciudad, lo mismo que hacemos muchos que podemos tener la posibilidad de hablar en estos espacios. ¿Qué deberíamos hacer, ciudadanos del campo y no del campo, para tratar de que esto se dé vuelta y tengamos un poder legislativo equilibrado? Bueno, como vos decís, en los números la elección es compleja porque renovás una buena elección, entonces eso demanda a la oposición un esfuerzo mayor. Al mismo tiempo enfrentás a un peronismo unido, que tendrá que ver cómo define sus listas, pero a fin de cuentas, al momento digamos, de la elección que vale, en la que vas a contar los diputados más allá de la PASO, vos vas a enfrentar un peronismo unido que después va a tener una representación más amplia en el Congreso. Entonces, la dificultad está ahí, es cierto. ¿Qué quiero decir con esto? Tampoco hay que pensar que si emprendemos acciones y nos movilizamos vamos a tener resultados maravillosos en el corto plazo. Estos son construcciones y procesos sociales que llevan más tiempo. ¿Qué Ok. se debe hacer? Ujú. Yo insisto con la misma receta, digamos. Abrir canales de diálogo, manifestar claramente los intereses que se tienen, plantear posiciones, ser claro en el mensaje que se da y acompañar el espacio que se decida acompañar, entendiendo que, digamos, una postura empática. A esto es a lo que intento llegar. Digo, entender que vos vas a acompañar un espacio en el que no vas a estar de acuerdo con todo lo que se plantee y con todo lo que suceda. Pero esa es la manera de construir una alternativa política, digamos, y de construir incluso un país distinto. Un país distinto no se construye a partir de la eliminación del otro, sino del entendimiento con el otro y de la aceptación de la diferencia más que de la búsqueda de la unanimidad. Entonces, me parece que es muy importante tener en claro los intereses que cada sector tiene, manifestarlos abiertamente, pero hacerlo también de una manera empática, entendiendo que esos intereses no van a ser satisfechos inmediatamente y ante un resultado electoral favorable, sino que van a ser puestos en juego y van a tener más posibilidad de transitar por la discusión pública si se fortalecen determinados espacios. Ujú. Ok, ok. Y ahí sí, te hago la última. Y esto es futurología. ¿Qué va a pasar? El gobierno va a ganar más va a ganar más espacios en diputados y senadores, va a quedar parejo, puede tener la oposición la chance de ganar más espacios, incluso de poder tener, creo que en senadores a lo mejor hay dos o tres bancas que a lo mejor se podrían ganar, ¿no? Y eso generaría más estabilidad institucional. Creo que hasta sería bueno para el mismo Alberto Fernández. Estoy convencido que el mismo Alberto Fernández, si lo escucha, diría, qué bueno esto, porque es más fácil negociar con la oposición que negociar con Cristina. Con Cristina no se negocia, Cristina te dice qué tenés que hacer, ¿no? Lo digo bien, Exacto, pero exacto. ¿qué va a pasar? Exacto. Mira, insisto, vos tenés una fuerte atomización en el oficialismo, eso creo que no se va a traducir en una ruptura del espacio.
va a ser muy, muy complejo el tránsito hacia la definición de candidaturas por parte del justicialismo. Por eso Cristina también se juega más hacia la PASO. Hoy, más temprano, invité a un grupo de empresas que coordino a Lucas Romero de Sinopsis, que es colega y es un excelente analista. Y Lucas decía eso, decía, Cristina se juega la PASO entendiendo, digamos, el kirchnerismo acepta con mejor gusto una PASO, entendiendo que es la forma de dirimir las disputas internas, digamos. ¿No te gusta? Bueno, vamos a una interna y vemos quién tiene más votos. Entonces, digo, más allá de la dificultad de ese proceso, una cosa que también hablábamos hoy más temprano, el gobierno seguramente tenga situaciones más difíciles en Córdoba, tenga situaciones más difíciles en Mendoza, probablemente Santa Fe sea más complejo. La clave va a ser cómo le vaya. La clave para que esto sea leído como una derrota o una victoria va a ser la provincia de Buenos Aires. Y ahí también va a pesar la cuestión económica, a ver cómo se llega económicamente al momento de la elección. Eso por un lado. Después, el resultado electoral de medio término creo yo, va a tener dos lecturas, y en general tiene dos lecturas. Una es la de la libretita, digamos, ver cuántos diputados tiene cada uno, y la otra es la lectura política, la lectura de ganadores y perdedores. Yo no avisoro cambios muy profundos en la composición de las cámaras, por lo menos con la mirada puesta en la situación, con la foto de hoy, digamos. No creo que haya muchos cambios en términos de composición de la Cámara, porque como vos decís, la oposición va a estar más jugada a mantener que a crecer, porque renueva una muy buena elección, y en ese sentido el peronismo tiene más posibilidades de ganar algunas bancas. La situación de hoy es una situación muy pareja en términos de votos, no tenés o por lo menos yo no tengo la sensación de que ni el oficialismo pueda tener una elección excelente, ni del otro lado de la oposición vaya a arrasar con los votos, sobre todo en provincia de Buenos Aires, que es donde se termina definiendo la composición de las cámaras, ¿no? Porque pone en juego unas 35 bancas en diputados y una tercera parte del Senado. Entonces, no creo que esto nos deje un mapa parlamentario diferente. Ahora, sí puede cambiar y sí creo que va a tener más peso en términos políticos, de ganadores y perdedores. Esta elección, si le sale mal, puede significar un punto de no retorno en términos de la relación del kirchnerismo con el peronismo tradicional, por lo menos de no retorno en el corto plazo. Si le sale bien, puede significar una consolidación. Si Cristina logra permear las listas, digamos, puede significar una consolidación del espacio, con ellos como ostentando el liderazgo, o en todo caso, si Alberto se impone, puede significar un triunfo del sector más peronista, por llamarlo de alguna manera. Eso lo tendremos que ver más adelante, Richard, pero creo que el resultado va a tener más que ver con la lectura política que se haga. Me quedó una dando vuelta, Gaucho, y Sí. pensando un poco en este tema del nuevo secretario de Agricultura, Jorge Solmi, ¿no? Un hombre muy ligado a la mesa de enlace, Federación Agraria, un hombre que viene aparentemente justamente del brazo de Sergio Massa. ¿Qué pasó ahí, no? Sale Chazarreta, que tipo lógico, centrado, con mucha experiencia, entra él. Lo ponen a él por el peso de Massa equilibrando un poco las cosas. ¿Cómo le puede caer eso a Diana Guillén, ¿no? Que es del Instituto Patria, que es la jefa de gabinete? ¿Viste? Ver, che, mirá, acá se metió uno a lo mejor con una visión un poquito más pragmática de lo que es el campo, ¿no? Y no esa visión ideológica. ¿Inspeccionaste algo de todo esto? ¿Cómo lo ves? Mira, no conozco en detalle la situación. Ahí yo entiendo que habría que ver cómo se da la correlación de fuerzas más allá de los nombres. Entiendo que en la secretaría, en el ministerio, quiero decir, el kirchnerismo sigue teniendo bastante peso. De hecho, lo ha tenido incluso no peso en la toma de decisiones, digamos, pero incluso durante el gobierno de Cambiemos, el kirchnerismo siguió presente a través de algunos actores que estaban ya instalados en el ministerio. Entonces, no creo que sea una cuestión de nombre, sino de correlación de fuerzas. Y después ahí se juegan las cuestiones más de equilibrios en el toma y daca más feo de la política, digamos, que es cómo vas
contentando a aquellos con dejar descontento por otro lado, digamos. Esto puede ser un acuerdo de darle un lugar más a Massa porque se lo había dejado muy desparejo en otra instancia que otra cosa, y como agricultura no tiene mucho peso en su estrategia política, viste, siempre son lugares con los que se negocia. Entonces, por un lado, puede haber alguna necesidad de pagos internos entre la propia fuerza, y a nivel interno del ministerio yo miraría más cómo se da esa correlación, digamos, de peso específico de espacios dentro de la estructura. Y eso lo vas a ver con las decisiones que se vayan tomando, digamos, si tiene más peso este nuevo jugador o si sigue más o menos la línea anterior. Ok, impecable, che. Muchísimas gracias, Manuel, como siempre, excelente. Y tenía muchas ganas de charlar con vos por esto que se da, que es un tipo que está muy ligado a todo lo que tiene que ver con política, pero además muy ligado a lo que es campo, ¿no? Porque creo que en este momento, como decíamos en la hipótesis, una de las grandes fortalezas de la oposición, otra es la debilidad que tiene el gobierno y otra, por supuesto, es también la fuerza del campo en este momento. Si vos agarrás Exacto. cualquier sector, supermercadismo, automóviles, vaca muerta, minería, turismo, agarrá lo que sea, cualquier sector, ninguno hoy está tan fuerte como la cadena agroindustrial, por su propia competitividad sistémica, por competir en el mundo, por estar remando sin tener, no solo no teniendo subsidios, sino teniendo retenciones, porque tiene un nivel tecnológico bárbaro, porque tiene de 2008 ahora generaciones que tienen 12 años más, y no se van a dejar amedrentar ni por un Moyano, ni se dejaron amedrentar por un Grabois, ni se dejaron amedrentar por las estatizaciones. La gente lo que quiere es, transitemos por la avenida del centro, Gaucho, no me vengás con experimentos raros, porque si me venís con experimentos raros, los que ya se están cubriendo se están rajando el país. Vos viste que la gente que tiene Sí. guita se raja. Ya, viste, hay 3 veces más gente de la que se esperaba en Uruguay, en Europa, gente que está buscando propiedades afuera. O sea, como digo yo siempre, la gente que tiene guita más rápida. Lo que queda, como pasa en Venezuela, somos los pobres giles que trabajamos, que en algún momento ya no tienen más Sí. para exprimirnos, ¿no? Hago una catarsis acá con vos para... Sí, pero está muy bueno lo que decís, digamos. Hay un proceso de maduración que el sector tiene que aprovechar, digamos. El haber tenido una voz en un gobierno, en el sentido de haber sido escuchados, e incluso actores vinculados al sector, ocupando el elenco ministerial. Vos tenés todo un proceso que te consolida como actor, como grupo de interés dentro de la agenda pública. Entonces, aprovechar ese proceso de maduración para transformarlo en crecimiento, digamos, y en aprendizaje, es la oportunidad que tiene hoy el sector. Y con un proceso de recambio generacional que también es interesante observar, está muy bueno ese punto, digamos. Vos tenés hoy, se está dando en el sector ese proceso de recambio, o se está empezando a ver, mejor dicho, un proceso de recambio que ya lleva unos años. Manuel, como siempre, Gaucho, te llamo y estás siempre al toque. Me encanta porque, para poder contarle un poquito a la gente lo que arranca ahora en marzo, ¿no? Para ir preparándonos. Hay que prepararse con tiempo, hay que alertar con tiempo de la situación, ser lo suficientemente estratégicos, ¿no? Como lo es Cristina, pero me parece que más oxidada, me parece que Cristina juega con el estanciero y nosotros tenemos que jugar con el Catán, ¿no? O Exacto. el TEC, pero el TEC 2024, ¿viste? Claro. Maestro, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Manuel Font, siempre es un gusto tenerlo acá en Agrositio. Qué buena nota para compartirla con la gente del campo, para aquellos que, digamos, de alguna manera están más proactivos a generar este capital social que tenemos que hacer entre todos. Si no, después, si nos encontramos con que las cosas se dan, sepamos que tenemos que ser protagonistas. Nos seguimos viendo en Canal Agrositio.